Chile es un laboratorio natural para estudiar los terremotos y yo pretendo acá hoy día, en esta charla, no centrarme en los aspectos técnicos, sino que quiero contarles la historia. Los astrónomos chilenos, en los años 60, que casi no habían astrónomos, se vieron beneficiados porque la comunidad internacional de astrónomos tomó la decisión de, dada la calidad de los cielos en el norte de Chile, excepcional, no hay lugar en el mundo mejor para hacer observación astronómica que en el norte de Chile, la comunidad de astrónomos en el mundo decidió instalar telescopios en Chile. En sismología estamos en una situación parecida, pero con una pequeña diferencia que explica un poco por qué hay tan pocos sismólogos respecto a los astrónomos. Y es que los sismólogos vienen del extranjero, traen sus equipos, los instalan 3 meses, 6 meses y se los llevan. Entonces no hay una intención de dejarlo definitivamente acá instalado, y eso cambia un poco, configura un poco la condición de borde externa que tenemos para el desarrollo de la sismología, y explica en gran parte por qué todavía tenemos tan pocos sismólogos en el país. Los terremotos hoy día sabemos que son ondas sísmicas, generan ondas sísmicas los terremotos, energía, cuando ocurre, cuando se libera dentro de la Tierra, gran parte de esa energía se va en calor, gran parte se gasta en fracturar y romper material al interior de la Tierra, y una parte pequeña, una fracción de un 10% o 20%, se aleja de la fuente del terremoto como ondas elásticas, ondas sísmicas, que cuando llegan a la superficie de la Tierra vibra, y en ese momento decimos terremoto. Pero el terremoto ya ocurrió. El terremoto ocurrió minutos antes, incluso dentro de la Tierra, y las ondas toman su tiempo en viajar y llegar a la superficie. Así que, por suerte, lo que nos llega a la superficie es una fracción pequeña de toda la energía que liberan los terremotos. Ahora bien, los terremotos hoy día sabemos que son ondas sísmicas, pero esto no lo sabíamos hace 100 años. La sismología es la única disciplina que permite estudiar el planeta hasta el núcleo, con el detalle que nos permite entender el funcionamiento del campo magnético y otras cosas que ocurren dentro del planeta, es gracias al aporte que hace la sismología. Así que es otro aspecto positivo de los terremotos. Los terremotos entonces generan ondas que viajan por el interior de la Tierra y van capturando las distintas propiedades que hay dentro de la Tierra, los materiales terrestres, y a partir de allí entonces los científicos logran deducir qué es lo que hay a distintas profundidades. Lo más profundo que ha llegado el hombre a penetrar dentro de la Tierra son 12 kilómetros, y lo hicieron los rusos en Siberia, y la Tierra tiene 6.300 kilómetros de radio. Así que 12 kilómetros es la nada misma. Así que estamos destinados a seguir usando a los sismólogos para estudiar el planeta. Y de hecho los sismólogos hoy día andan estudiando la estructura interna de los planetas, más allá de Marte, Júpiter, Saturno, Plutón, en fin, se han instalado instrumentos en la Luna hace muchos años ya, y se conoce la estructura interna de otros objetos del sistema solar gracias a las técnicas que desarrollaron los sismólogos en los años 30, 40 y 50 para estudiar la estructura interna de la Tierra. Mary Graham, quizás muchos de ustedes lo conocen, ella era hija de un vicealmirante de la Marina inglesa, y se casó con un capitán de la fragata inglesa, Thomas Graham, quien en una travesía por el estrecho Magallanes, en el año 1822, el señor, su esposo, muere, y entonces vienen a enterrar el cuerpo en Valparaíso, y la señora Graham, con la tristeza de su alma nomás, decide quedarse en Valparaíso a pasar la pena. Ella vivió el terremoto del 1822 en Valparaíso, y cuando estaba describiendo cómo la gente caminaba en las calles de Valparaíso, cómo las mujeres usaban un moñito, el libro es una exquisitez, ocurre el terremoto y ella describe con lujo de detalle el terremoto, describe cómo se subleva el borde costero, hace descripciones tan precisas que los científicos logramos a partir de ese relato deducir qué fue lo que pasó y entender qué pasó con el terremoto en la fuente del terremoto del año 1822. En 1847, por esa época, llega a Santiago una expedición norteamericana de astrónomos conducida por la Armada de Estados Unidos a cargo del teniente Gillis, con una cantidad de instrumentos científicos, astronómicos, para medir aspectos de las posiciones de los planetas en el hemisferio sur. Ellos estuvieron como 4 años, instalaron sus instrumentos en el Cerro Santa Lucía, allá arriba donde hoy día está el Castillo Hidalgo, y cuando terminaron las observaciones, la recién naciente Universidad de Chile, en ese momento, encomienda a Ignacio Domeyko, en 1852, de negociar con este grupo de científicos americanos la adquisición de todo ese material, y es así como Chile entonces logra obtener instrumental extremadamente moderno
para hacer mediciones astronómicas, y no solo astronómicas, sino que también sísmicas, porque entre los instrumentos que traían estos científicos venían los sismoscopios. Un sismoscopio era un instrumento para detectar si había movimiento sísmico en el lugar. ¿Por qué? Porque los astrónomos en esa época, que estaban usando la última tecnología descubierta, que era el daguerrotipo, el inicio de la fotografía, cuando sacaban fotos con daguerrotipo a los planetas, necesitaban que el instrumento, el telescopio, estuviese harto rato, un montón de rato, expuesto a la luz, para que la luz sea suficientemente energética para fijar la emulsión, y por lo tanto ellos tenían que verificar que durante ese tiempo en que el telescopio estaba abierto, no hubiese ningún movimiento local, así que ellos necesitaban el sismoscopio. Así que los sismoscopios fueron adquiridos y desde entonces Chile tiene observaciones sísmicas, porque el primer director que tuvo el Observatorio Astronómico Nacional fue el señor Moesta, que después lo heredó el señor Vergara, y ellos realizaron mediciones con estos sismoscopios entre Copiapó y Santiago. Años después midieron la propagación de la onda sísmica cuando Chile trajo el telégrafo. Estamos hablando del siglo XIX todavía. Por lo tanto, la observación de los temblores en Chile empieza ya instrumentalmente en el año 1852, cuando el Observatorio Nacional Astronómico nace. Al final del siglo XIX ya estaba instalado toda la infraestructura que Vicuña Maquena había hecho, entonces había de este roquerío que era Santa Lucía, había hecho un verdadero parque, se habían construido todas esas edificaciones y arriba estaba el Observatorio Astronómico con los sismoscopios, o sea, el observatorio sismológico incipiente asociado al Observatorio Astronómico. La sismología no había nacido como ciencia todavía. En la segunda mitad del siglo XIX surge un tremendo progreso, especialmente impulsado por los británicos, Poisson, Cauchy, Stokes, Lamé. Todos son matemáticos muy eminentes, desarrollan toda la base matemática para comprender la propagación de ondas elásticas en sólidos perfectos, homogéneos, isótropos perfectos. ¿Por qué cuento esto? Porque esa teoría, que fue desarrollada entre el año 48 y el 54, quedó ahí. Los sismólogos, los científicos, no habían sismólogos, los científicos todavía estaban en el debate si los terremotos eran vapores que salían por fisura o eran ondas. Las ondas recién habían sido descubiertas teóricamente. Entonces, en ese momento, en 1850, se establece toda la base teórica, pero todavía no se comprende que son ondas elásticas los terremotos, todavía no se llega a ese punto. Luego, el año 51, Robert Mallet se le ocurre, junto a su hijo, hacer explosiones en una playa en Irlanda del Norte para ver si el sonido se propagaba por arena. Si se propagaba por arena, se propagaba por roca, entonces él entendía que la energía se podía propagar por esta tierra imperfecta y corrupta, porque esa era la visión que había religiosa todavía de la tierra, estaba llena de hoyos y no era un objeto perfecto. Y encuentra que sí, efectivamente, el sonido se propagaba por la arena y se propagaba por la roca. Esto es muy importante. En el año 1885, Raleigh descubre que hay ondas que se atrapan en la superficie. Esto es muy importante después para los sismólogos porque es la base para entender después los modos de oscilación propios de la Tierra. Y en el año 1875, este señor, Filippo Secchi, introduce en la observación de las vibraciones del suelo el tiempo e inventa el sismómetro con un tambor que rota a velocidad constante y una aguja va registrando entonces los movimientos. Al introducir el tiempo, se hace un tremendo avance con esto y se puede comparar entonces la llegada de señales en distintas estaciones que registraban con estos instrumentos y poder deducir entonces la velocidad con que se propagaban y tratar de compararlo con los valores teóricos que habían predicho estos otros señores en sólidos elásticos perfectos. Y sucede que este señor Mallet, ¿no es cierto?, le logra convencer a la Academia Royal, a la Royal Academy de Inglaterra, que le den fondos para ir a observar en terreno un terremoto que haya devastado un pueblito en Nápoles, el pueblo de Basilicata, y hace un informe que hoy día es canónico. Todo ingeniero antisísmico tiene que conocer ese informe. Este es el señor que inventa el concepto de epicentro e inventa la escala de intensidades que se usa hasta el día de hoy en toda obra de ingeniería. Todo ingeniero maneja la escala de intensidades porque la escala de intensidades mide el daño, los efectos sobre las estructuras. Así que este es el señor responsable y él consigue esos fondos gracias a que era amigo de Darwin y Lyell. Es Darwin y Lyell que interceden por él y logran obtener los fondos necesarios para que vaya a hacer las observaciones en terreno del terremoto
el terremoto napolitano del año 1857. Y en esa época, en el norte de Chile, también suceden cosas. Mientras el señor Mallet andaba en Italia, ¿no es cierto?, haciendo esta averiguación en terreno, trabajo de campo, en Chile ocurrían ahora norte de Chile, porque en esa época no lo era, ocurrían 2 megaterremotos. Fíjense que no puse grandes terremotos, puse megaterremotos. Terremotos de magnitud al menos 9, es lo que estimamos hoy día por el maremoto que impactó en Japón, los terremotos que se produjeron en Chile. Un magnitud 9 significa 2 terremotos de Maule de magnitud 8 juntos para hacer recién la energía de un magnitud 9, 2. Volvamos entonces a fines del siglo XIX. ¿Y por qué? Porque aquí, con esta imagen, quiero representar otro gran salto que hace la sismología observacional y el nacimiento de la sismología. Sucede que en 1889 ocurre un terremoto en Japón, un tremendo terremoto, y unos astrónomos, especialmente Ernest von Ruber, que estaba en Alemania, en Potsdam, tratando de hacer observaciones astronómicas y midiendo variaciones de la gravedad con los planetas. Estaba con un péndulo, con un sismómetro, perdón, de esos modernos, de esa época que registraban con el tiempo. Captura una señal que después la observa en otra ciudad alemana, con otro instrumento parecido, y se da cuenta que esa señal no era un evento local, era un evento sísmico que se había propagado por todo el interior de la Tierra y que venía del otro lado del mundo, de Japón. Es decir, estas ondas elásticas que solo se podían propagar por sólidos elásticos perfectos, isótropos ideales, se propagaban por esta Tierra llena de cavernas, de agua subterránea, de lavas, de magmas, porosa, como si fuese un objeto elástico ideal. Entonces las ondas sísmicas se propagaban por la Tierra. Y este es el salto, y aquí nace la sismología, con este descubrimiento. Así que la explicación de la Tierra, la forma de la Tierra a comienzos del siglo XX era esa. La Tierra se estaba enfriando, estaba perdiendo volumen, y como la superficie era constante, se arrugaba y ahí estaba toda la explicación. O sea, era una visión donde los movimientos permitidos para la Tierra eran nada más que verticales. Podía subir o bajar, o sea, acercarse al centro de la Tierra, a la superficie, o alejarse, pero no se permitían los movimientos horizontales. Fíjense, eso es muy importante, porque la tectónica placa rompe eso y genera el paradigma de que los únicos movimientos importantes son horizontales y no verticales. Los verticales son una consecuencia de los horizontales. Así que esa era la gran discusión y la sismología viene a aportar allí.